Bendiciones a todos los que nos escuchan en su programa Reflexiones Bíblicas. Sean todos bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga y que Dios los prospere en todo lo que estén haciendo, así como está prosperando su alma. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado Preparándonos para edificar la muralla y darle la gloria y honra a Dios, basados en el libro de Nehemías capítulo 1. Acompáñame a hacer esta oración para que sea Dios el que nos dirija. Señor Jesucristo, hoy venimos delante de ti, unidos como hermanos, con un mismo sentir y un mismo pensar. En esta oración a suplicarte que seas tú, Señor, el que prepare nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que tu palabra pueda dar fruto en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Bendícenos y guárdanos, Señor, y queremos decirte que te alabamos, te exaltamos y te adoramos. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Una muralla es un muro que se encuentra construido alrededor de una ciudad. Y debe de ser fuerte, debe ser resistente, debe ser un muro realmente que pueda cumplir su función. La función de una muralla es proteger a la ciudad, es defender a la ciudad y a los que se encuentran habitando dentro de esta ciudad. Por lo tanto, en la antigüedad era muy importante que la ciudad contara con una muralla a su alrededor, porque los protegía sobre cualquier cosa mala, cualquier animal salvaje, contra los malhechores, contra los ladrones. Cuando habían guerras que venían contra ellos, la primera defensa que se encontraba era la muralla de la ciudad. En lo espiritual debemos de levantarnos para edificar una muralla, y cuando lo levantemos, que entendamos que siempre va a ser para darle la gloria y la honra a Dios. Hoy podemos decir que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo y necesitamos tener una muralla que nos defienda, que nos proteja sobre toda cosa mala que quiera venir a destruirnos. Para poder entender bien esto, quiero que tú puedas visualizar y entender que sin muralla no podría existir una ciudad, porque entonces la ciudad quedaría sin ninguna defensa, sin ninguna protección, y podría venir cualquier malhechor, cualquier ladrón, podría venir cualquier animal salvaje, podría venir cualquier ejército y tomar la ciudad y destruirla fácilmente. Por lo tanto, no podría haber ciudad si no hay una muralla. Igual, sin ciudad no podría existir el templo de Dios, porque el templo de Dios existía en las ciudades porque Dios mandaba que se levantara un templo, una casa de adoración. Y existía este templo porque los habitantes de esta ciudad levantaban el templo de Dios. Así que sin murallas no podría existir la ciudad, y sin ciudad no podría existir el templo de Dios. Y si no existe el templo de Dios, tampoco podría existir la presencia de Dios y su pacto de misericordia para los habitantes de la ciudad. Así que el día de hoy nosotros debemos de entender que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, pero necesitamos levantar murallas y glorificar y exaltar el nombre de Dios. Necesitamos protegernos del mundo. Sabemos muy bien que vivimos en este mundo, pero ya no pertenecemos a él. Ahora le pertenecemos a Cristo. Pero eso no significa que nosotros nos vamos a ir de este mundo en este momento. Vivimos y convivimos en este mundo con muchas personas. Y a nuestro alrededor pueden haber situaciones que pueden venir a nuestra vida y tentarnos. O pueden haber situaciones en las cuales nosotros podemos distraernos y decir, bueno, no estoy haciendo nada malo, solo es una distracción. Pero entender que nosotros debemos de estar alertas y poner una muralla espiritual alrededor de nosotros, alrededor de nuestra familia, alrededor de nuestros amigos y de nuestros hermanos en la fe, porque somos llamados a orar unos por otros. Somos llamados a ser discípulos de Dios y ir y hacer más discípulos para que se extienda la palabra de Dios, para que haya conversión, para que haya sanidad, para que exista la salvación, para que el pacto de la misericordia de Dios se haga realidad no solo en nuestra vida, sino en nuestra familia y en todas aquellas personas que quizás no conocemos, pero debemos de entender que nosotros somos instrumentos valiosos en las manos de Dios.
y por lo tanto debemos de levantarnos y hacer una muralla de protección en nuestras vidas. Para que podamos entender esto, quiero primero decirte que nosotros podemos decir que nuestra muralla espiritual son nuestros actos. Primero es nuestra relación con Dios, la palabra y el estudio de la palabra de Dios. Es la oración, porque es la comunicación con Dios. Es el ayuno, es congregarnos unos con otros, porque nos fortalecemos unos con otros por medio de la fe. Alabanza a Dios, porque glorificamos, exaltamos y reconocemos el poder de Dios. Le adoramos, le alabamos con todo nuestro corazón. Entender que una muralla espiritual también es el arrepentimiento delante de Dios. Reconocer nuestros pecados, nuestras faltas y estar todos los días reconociendo que somos débiles delante de Dios. Reconocer que necesitamos que Él perfeccione su obra que ha empezado en nosotros, pero reconocer también nuestras faltas, nuestros errores y nuestros pecados y confesarlos para alcanzar la misericordia de Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Entender que debemos de ser agradecidos en todo momento. En cualquier situación, en cualquier tiempo, debemos de agradecerle a Dios por haber ido a esa cruz y morir por nosotros y traernos perdón y salvación y unas promesas maravillosas, y entre ellas la más grande, que es la vida eterna, para morar junto a Él. Una muralla espiritual para nosotros va a ser tener la fe, siempre confiando en Dios, creyendo en sus promesas, creyendo en su palabra, porque el testimonio que nosotros vamos a dar con nosotros va a ser una muralla espiritual. También el servicio a Dios. Todo lo que nosotros realicemos en su obra, no solo es el servicio a Él, sino que ahí glorificamos y exaltamos el nombre de Dios, pero también es un medio de defensa en nuestras vidas, porque estamos ocupados haciendo obras buenas. Estamos ocupados sirviendo y adorando y glorificando el nombre de Dios. Por lo tanto, va a ser difícil que venga cualquier situación, que venga cualquier tentación, o que venga el enemigo, o que venga el mundo a distraernos, o que venga el mundo a confundirnos, porque nosotros vamos a estar con esa muralla espiritual fortalecida en Cristo Jesús. En Nehemías capítulo 1 dice la palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén, derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos pecado contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa.
te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Esta es la oración de Nehemías por misericordia a Jerusalén. Nehemías fue un hombre utilizado por Dios. Nehemías sabía que Dios había hecho un llamado a su vida. Podemos decir que él nació dentro de la cautividad del pueblo de Israel. Pero en este momento el pueblo de Israel había sido libertado de la cautividad y había regresado a Jerusalén. Sin embargo, Nehemías servía como copero al rey. Podemos pensar que Nehemías se encontraba cómodamente. El rey confiaba en él, porque el rey confiaba tomar de la copa que Nehemías le daba. Sabía que podía confiar su vida en Nehemías, porque no iba a morir envenenado. Significa que Nehemías tenía agrado delante de los ojos del rey. Pero él sabía que Dios lo estaba llamando. Y cuando él pregunta por los que habían regresado de la cautividad, cómo se encontraba, y escucha estas malas noticias donde les dicen que están en gran mal y afrenta, y le cuentan que los muros de Jerusalén estaban derribados y que sus puertas estaban quemadas a fuego. Y Nehemías siente misericordia por el pueblo. Y Nehemías entiende que había un propósito que él debía de realizar conforme a la voluntad de Dios. Y él no solamente tuvo compasión en decir, ay, pobre gente, cómo están sufriendo, o en pensar y decir, qué lástima, los muros están destruidos, las puertas quemadas, que Dios los ayude. No, Nehemías entendió en ese momento que tenía un llamado de parte de Dios. Su corazón fue duramente entristecido. Guardó luto por varios días, pero él se refugió en Dios. Pudo creer que el Dios Todopoderoso, el que los había llevado conforme su voluntad, que los había perdonado, que les estaba dando una oportunidad más, que ese Dios poderoso podía tener misericordia con ellos. Nehemías sabía bien las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Y Nehemías sabía bien que Dios podía ser su refugio y su pronto auxilio. Lo primero que hace Nehemías es ir y doblar sus rodillas y clamar a Dios en oración. Estos fueron los preparativos para levantar, para edificar las murallas de Jerusalén. Él tuvo misericordia, pero dijo, primero voy a buscar el rostro de Dios. Primero voy a clamar y voy a orar. Y en su oración, Nehemías nos enseña a nosotros que debemos de reconocer la soberanía de Dios, reconocer el poder de Dios. Él dice, tú que eres el Dios grande y temible, tú, fuerte, que guarda tu pacto de misericordia a tu pueblo. Alaba y glorifica el nombre de Dios y reconoce su poder y su soberanía. Pero también Nehemías entiende que es necesario confesar los pecados. Nehemías nos enseña que nosotros debemos de acercarnos a Dios en oración, reconociendo su soberanía. Es necesario reconocer nuestros errores, reconocer que necesitamos la misericordia y el perdón de Dios en nuestras vidas. Él dijo, tú le dijiste a tu siervo Moisés, que si nos apartáramos de ti íbamos a ser esparcidos, pero que si nos volvíamos a ti, nos traerías nuevamente al lugar que tú tienes preparado para exaltar tu nombre. Nehemías fue el instrumento para levantar los muros de Jerusalén. Era importante que los muros estuvieran restablecidos, porque la ciudad iba a ser fortalecida, porque el templo de Dios estaba en ese lugar, porque la presencia de Dios se iba a manifestar en su pueblo. En Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es fiel. Dios nos ama, pero debemos de entender que Él es nuestro único refugio, a quien debemos de recurrir en el momento de aflicción. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, para perdonarnos, para limpiarnos
de toda maldad y creer completamente en las promesas que Él ha dado a cada uno de nosotros. En Hebreos capítulo 10, 22 al 24. Acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nosotros debemos de levantarnos en oración. Su palabra también dice que debemos de orar unos por otros, que debemos de estar constantes en oración, en súplicas, porque Dios escucha nuestras oraciones y Él escucha y conoce los deseos de nuestro corazón. Y Él es bueno para concederlos. Él es bueno para respondernos. Levantar nuestra muralla es acercarnos a Dios y fortalecernos en la oración, fortalecernos en la fe, fortalecernos unos con otros. Entender que hoy somos un pueblo diferente, un pueblo adquirido por Dios. Como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y que la misericordia de Dios siempre nos alcanzan aquellos que buscamos su rostro, aquellos que nos arrepentimos y decidimos cambiar nuestra manera de vivir, aquellos que decimos: perdóname, límpiame, renuévame, transfórmame. Yo estaba alejado, pero hoy quiero ser parte de tu pueblo. Hoy quiero ser llamado tu hijo o tu hija. Y quiero que mi familia esté junto a ti. Quiero que mi familia vaya conmigo y que te sirva y que te adore. Es importante y es necesario que entendamos que en lo espiritual debemos de levantar murallas. Murallas fortalecidas, murallas que realmente estén construidas para protegernos, para guardarnos, para que sean un medio de defensa contra los dardos del enemigo, que sean un medio de defensa contra todo lo que nos rodea en el mundo. Porque entonces nosotros que somos el templo y morada del Espíritu Santo, su presencia estará siempre moviéndose, ardiendo en nuestro corazón.